En la víspera de Navidad, a los 62 años, mi marido me abandonó por una mujer de 29. Sentada sola en una banca helada de la Alameda, temblando de frío bajo la nieve, vi a un joven sin chamarra, pálido de frío. Su quijada temblaba. Me quité mi propio abrigo y se lo di. 3 horas después, un convoy de camionetas Suburban negras se detuvo frente a mí. El muchacho salió de uno de los vehículos y dijo simplemente: «Qué alivio encontrarla aquí, señora». Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía, tengo 62 años y pensé que conocía todas las formas de dolor que una mujer podía sentir. Perdí a mi madre joven. Crié a 3 hijos prácticamente sola mientras trabajaba doble turno como secretaria y sobreviví a 2 cirugías serias en los últimos 5 años. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para escuchar las palabras que Ricardo me dijo la noche del 24 de diciembre de 2024. Eran las 7 de la noche cuando él entró por la puerta de nuestra casa. Yo estaba en la cocina finalizando la cena navideña, esa que preparaba desde hacía 40 años seguidos. El olor a pavo horneado y romeritos perfumaba toda la casa en Guadalajara. La mesa ya estaba puesta con el mantel rojo que heredé de mi abuela, las velas blancas encendidas, los platos de talavera que guardábamos para ocasiones especiales. Ricardo se detuvo en la puerta de la cocina, aún con el abrigo beige de lana puesto, sin quitarse los zapatos como siempre hacía. Aquello debió haber sido mi primera señal de que algo andaba mal. 40 años de matrimonio te enseñan los pequeños rituales, las rutinas que definen una vida compartida. «Sofía, necesitamos hablar», dijo, y su voz sonó distante, como si estuviera hablando detrás de un vidrio grueso. Me sequé las manos en el delantal bordado, ese que mi hija mayor me dio en el Día de las Madres. «Claro, mi vida. Siéntate allí, voy a servirte un cafecito. Debes estar cansado del tráfico». «No quiero café». Se pasó la mano por sus cabellos canosos, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Quiero que escuches lo que tengo que decir». Algo en su tono hizo que mi estómago se revolviera. Me apoyé en la encimera de la tarja, sintiendo mis piernas débiles. A los 62 años, mi cuerpo ya no era el mismo de antes. Mis articulaciones me dolían con el frío, mi presión arterial vivía desregulada y tenía esa sensación constante de cansancio que viene con la edad. «Ya no puedo seguir fingiendo», Ricardo continuó, mirando hacia el suelo de cerámica que habíamos puesto juntos hace 10 años. «No soy feliz desde hace mucho tiempo, Sofía. Muchísimo tiempo». Sentí como si el suelo se estuviera abriendo bajo mis pies. «¿De qué estás hablando? Estamos bien. Llevamos 40 años juntos, Ricardo. 40 años. Justamente por eso». Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me partió a la mitad. No era rabia, no era desprecio, era indiferencia, pura y simple indiferencia. 40 años haciendo lo mismo, teniendo las mismas conversaciones, viviendo la misma rutina. Me siento atrapado, Sofía. Me siento viejo. «Somos viejos», dije, mi voz saliendo más aguda de lo normal. «Tenemos más de 60 años, Ricardo. Es natural que las cosas sean así. Pero yo no quiero sentirme así». Se quitó el abrigo con movimientos bruscos y lo arrojó sobre una silla. «Conocí a alguien. Alguien que me hace sentir joven de nuevo, que me hace querer despertar por la mañana». Las palabras salieron de su boca como balas, cada una acertando un punto vital. «Conociste a alguien», repetí mecánicamente. Mi cerebro se rehusaba a procesar el significado completo de aquellas palabras. «Se llama Jimena. Trabaja en el restaurante donde almuerzo cerca de la oficina. Tiene 29 años y...» Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Ella me ve de una forma que tú no me has visto en años». 29 años, la misma edad que mi hija menor. Sentí bilis subir por mi garganta. «¿Cuánto tiempo?», conseguí preguntar. 6 meses. 6 meses.
medio año de mi vida vivido en una mentira completa. Pensé en todas las veces que besé a Ricardo en los últimos 6 meses, en todas las comidas que preparé, en todas las noches que dormí a su lado creyendo que estábamos bien. Todo era falso. ¿Y vienes a contarme esto en la víspera de Navidad? Mi voz tembló. ¿En la víspera de Navidad, Ricardo? Ella me dio un ultimátum, dijo, y tuvo la osadía de parecer incómodo. Dijo que no iba a pasar otro año nuevo sola esperándome, que era hora de que yo decidiera lo que quería de verdad. Y decidiste, concluí. No era una pregunta. Ya cambié mis cosas al apartamento de ella, la mayor parte al menos. Solo vine por el resto y a avisarte. Miré a aquel hombre con quien compartí 4 décadas de mi vida. El hombre que me pidió matrimonio bajo una lluvia de verano, que estuvo a mi lado cuando nacieron nuestros hijos, que lloró conmigo cuando enterramos a nuestros padres. Y no reconocí nada de él. La casa, comencé. Se queda contigo, interrumpió rápidamente. No quiero pelear por nada, solo quiero seguir adelante. Seguir adelante. Como si 40 años pudieran ser borrados con esas 3 simples palabras. Los muchachos. Intenté nuevamente, pensando en nuestros 3 hijos, Javier, Andrés y Paulina. Voy a hablar con ellos después de las fiestas. No quería arruinarles la Navidad, pero estaba bien arruinar la mía, aparentemente. Ricardo tomó su abrigo y fue hacia el dormitorio. Lo escuché abriendo armarios, arrastrando maletas. Sonidos que llenaban el silencio de la casa que de repente parecía enorme y vacía. Me quedé parada en la cocina, rodeada por los preparativos para una cena navideña que nunca sucedería, sintiéndome como una estatua de sal. 15 minutos después, pasó por la cocina cargando 2 maletas grandes. Sofía, lo siento mucho, de verdad. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada, mis ojos me quemaban, pero las lágrimas se rehusaban a caer. Era como si mi cuerpo estuviera en shock, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. La puerta principal se cerró con un suave clic. Y así, después de 40 años, mi matrimonio terminó. Sin gritos, sin platos rotos, sin drama. Solo un hombre saliendo por la puerta con sus maletas, dejando atrás a una mujer de 62 años y una vida entera de recuerdos. Me quedé allí parada, no sé por cuánto tiempo. El temporizador del horno pitó, asustándome. El pavo estaba listo. Apagué el horno mecánicamente y me quedé mirando la mesa puesta, la comida que había preparado con tanto cariño, las decoraciones de Navidad que había colocado por toda la casa la semana pasada. Todo parecía una farsa cruel. Me quité el delantal y lo dejé caer al suelo. Tomé mi abrigo de invierno más grueso del armario de la entrada, ese de lana marrón que Ricardo siempre dijo que me hacía ver vieja. Envolví mi bufanda de estambre en el cuello y salí a la noche fría. La nieve había comenzado a caer con fuerza. Las calles estaban cubiertas por un manto blanco que silenciaba todos los sonidos. Las casas alrededor estaban iluminadas, ventanas brillando con luces de Navidad, sombras de familias moviéndose allí dentro, felices y juntas. No tenía a dónde ir. Nuestros hijos vivían en otras ciudades, celebrando la Navidad con las familias de sus parejas. Mis pocas amigas estaban todas ocupadas con sus propias celebraciones. Y no soportaba la idea de llamar a alguien y tener que explicar lo que había sucedido. Tener que decir en voz alta que mi marido me dejó en la víspera de Navidad por una mesera 40 años más joven. Entonces simplemente caminé. La nieve empapaba mis zapatos. El frío penetraba a través de mi abrigo grueso, pero seguí andando. Necesitaba moverme. Necesitaba sentir algo además del dolor hueco que se había instalado en mi pecho. Terminé en la Alameda Central de Toluca, esa donde Ricardo y yo solíamos llevar a los muchachos a jugar cuando eran pequeños. Había una banca cerca del kiosco, parcialmente protegida por la estructura de madera. Quité la nieve del asiento con mi mano enguantada y me senté. El metal frío atravesó mi pantalón de lana. Temblé violentamente. Estaba tan frío, tan insoportablemente frío,
pero no podía moverme. No podía volver a esa casa vacía llena de recuerdos de una vida que ya no existía. Miré al cielo oscuro, a los copos de nieve cayendo incesantemente. En algún lugar, campanas de iglesia sonaron, marcando las 8. La misa de gallo estaba comenzando. Las familias se estaban reuniendo alrededor de las mesas. Los niños estaban abriendo regalos, y yo estaba sola en una banca helada, con mi vida destruida. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa banca. El frío ya había penetrado hasta mis huesos y apenas sentía mis pies dentro de los zapatos empapados. Mis manos, incluso dentro de los guantes de lana, estaban entumecidas. Pero el dolor físico era casi un alivio. Al menos me hacía sentir algo concreto, algo además del vacío que amenazaba con tragarme por completo. La Alameda estaba prácticamente desierta. Nadie en su sano juicio se quedaría afuera con ese frío. Las pocas personas que pasaban corrían apresuradas a sus casas calentitas, a sus familias, a sus vidas intactas. Nadie miraba a la mujer mayor sentada sola en la banca. Yo era invisible, como siempre lo fui. Durante 40 años me definí como esposa de Ricardo, madre de Javier, Andrés y Paulina. Mi identidad estaba entrelazada con esas personas, con esos roles que desempeñaba. Nunca me detuve a pensar en quién era Sofía, la mujer detrás de esos títulos. Y ahora, sentada en esa nieve, me di cuenta de que no tenía la menor idea. ¿Quién era yo sin Ricardo? ¿Qué me gustaba hacer, además de cocinar sus comidas favoritas y mantener la casa como él prefería? ¿Cuándo fue la última vez que elegí ver una película que yo quería, en lugar de ceder a los documentales de guerra que él amaba? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me daba placer? No podía recordarlo. Estaba tan perdida en esos pensamientos que casi no noté la figura que se acercaba. Fue solo cuando escuché pasos irregulares en la nieve que levanté la cabeza. Un joven venía caminando por el sendero principal de la Alameda, sus pasos lentos y cautelosos. A medida que se acercaba, pude ver mejor sus rasgos con la luz tenue de los postes. Debía tener unos 25, tal vez 30 años. Alto, delgado, con cabello oscuro y barba sin afeitar. Usaba jeans viejos y una camisa de manga larga demasiado fina para ese clima. Sin chamarra, sin guantes, sin bufanda. Temblaba violentamente. Mi instinto maternal, ese que 40 años de cuidar de otros habían afilado hasta convertirse en una segunda naturaleza, se activó inmediatamente. Olvidé mi propio dolor, mi propia situación. Todo lo que veía era un joven congelándose en la nieve. «Joven», llamé, mi voz saliendo ronca a causa del frío. «Joven, ¿estás bien?» Se detuvo y miró en mi dirección, pareciendo sorprendido de ver a alguien allí. Sus ojos eran oscuros, intensos, incluso en la penumbra. «Estoy buscando un lugar para calentarme», dijo él. «Los albergues están llenos, siempre se llenan en Navidad. Todo el mundo quiere sentirse bien ayudando a los pobrecitos en las fiestas, ¿sabe?» Había amargura en su voz, pero también resignación, como si estuviera acostumbrado a la decepción. Me levanté de la banca con dificultad, mis articulaciones protestando después de estar quietas tanto tiempo en el frío. «Te vas a congelar con esa ropa». «¿Dónde está tu chamarra?» Se encogió de hombros, un gesto que lo hizo temblar aún más. «No tengo. Perdí mi trabajo hace 3 meses. Perdí mi apartamento poco después. Las cosas que tenía me las robaron en el albergue. Ahora solo tengo lo que llevo puesto». Lo miré con más atención. A pesar de la barba y la ropa gastada, había algo en él que no encajaba con la imagen de un indigente. Su forma de hablar era articulada, educada. Sus manos, aunque sucias, no tenían el aspecto de quien pasó años en las calles. Pero eso no importaba. Lo que importaba es que se estaba congelando, y yo tenía un abrigo pesado que podría salvarlo. Sin pensarlo mucho, comencé a quitarme mi abrigo de lana marrón. «Toma», dije extendiéndoselo. «Ponte esto». Me miró como si me hubiera vuelto loca. «Señora, usted va a congelarse. No puedo aceptarlo».
Tengo más ropa debajo, mentí. Estaba usando solo una blusa de lana fina debajo del abrigo. Y no voy a quedarme aquí afuera mucho más tiempo. Tú, por otro lado, vas a pasar la noche buscando refugio. Lo necesitas más que yo. Eso era verdad. A pesar de todo, yo aún tenía una casa a donde volver. Ese muchacho no tenía nada. Por favor, insistí cuando él dudó. Déjeme hacer esto. Es Navidad. Déjeme hacer algo bueno hoy. Algo en mi voz debió haberlo convencido. Tomó el abrigo con manos temblorosas y se lo puso rápidamente. Era demasiado grande para él, pero serviría. Vi el alivio instantáneo en su rostro cuando el calor de la lana lo envolvió. No sé qué decir, murmuró. Usted ni siquiera me conoce. ¿Por qué haría esto? Porque alguien necesita ayuda, respondí simplemente. Y porque hoy aprendí que las peores cosas pueden pasar sin aviso. Si puedo evitar que algo malo te suceda, voy a hacerlo. El frío me golpeó con toda su fuerza tan pronto como el abrigo salió de mis hombros. El viento cortaba a través de mi blusa fina como cuchillos de hielo. Comencé a temblar inmediatamente, pero no me arrepentí. Ese joven lo necesitaba más que yo. Me estudió por un largo momento, sus ojos oscuros evaluándome. «Mi nombre es Mateo», dijo finalmente, «y usted acaba de salvarme la vida, literalmente». «Sofía», respondí, «y estás exagerando. Es solo un abrigo». «No es solo un abrigo». Metió las manos en los bolsillos, claramente apreciando el calor. «Es el primer acto de bondad genuina que recibo desde que lo perdí todo. La mayoría de la gente me mira como si fuera invisible, o peor, como si fuera peligroso». Conocía bien esa sensación de invisibilidad. A los 62 años, me había vuelto invisible para mi propio marido. «¿Qué te trajo aquí?», pregunté, abrazando mi propio cuerpo en un intento vano de calentarme. «A esta alameda, quiero decir». «Solía venir aquí cuando era niño», dijo Mateo, mirando a su alrededor. «Mis padres me traían a jugar. Buenos tiempos». Su voz se volvió distante. «Murieron hace 5 años. Accidente automovilístico. Después de eso, las cosas se vinieron abajo. Yo me vine abajo». «Lo siento mucho», dije sinceramente. «¿Y usted?», preguntó. «¿Qué la trae a una banca helada en la víspera de Navidad?». Dudé. No conocía a este muchacho, no le debía nada, pero tal vez era exactamente por eso que las palabras salieron. «Mi marido me dejó hoy. 40 años de matrimonio, tirados a la basura porque conoció a una mesera de 29 años que lo hace sentir joven de nuevo». Mi voz se quebró en la última palabra. «Salió de casa hace 2 horas y yo no pude quedarme allí. No pude quedarme rodeada de todo aquello que construimos juntos». Mateo asintió lentamente, como si entendiera perfectamente. «Es curioso cómo funciona la vida, ¿no? Usted tiene una casa pero no puede quedarse en ella. Yo daría cualquier cosa por una casa, pero no tengo. Ambos terminamos en esta banca helada, huyendo de cosas diferentes». Tenía razón. Era irónicamente poético. «¿Puedo decirle algo, Sofía?», continuó. «Un hombre que abandona 40 años de matrimonio por alguien más joven es un idiota. Él puede pensar que está buscando la juventud, pero lo que realmente está haciendo es huir de sí mismo. Y usted no huye de sí mismo cambiando de pareja, solo lleva sus problemas a una nueva dirección». Las palabras eran sorprendentemente maduras para alguien tan joven. «Eres sabio para tu edad», observé. «Vivir en las calles te enseña mucho sobre la naturaleza humana», dijo con una sonrisa triste. «Ver a la gente en su peor momento y, ocasionalmente, en su mejor momento, como usted hoy». El frío se estaba volviendo insoportable ahora. Mis dientes castañeteaban sin control y apenas podía sentir mis dedos. Mateo se dio cuenta. «Usted necesita ir a casa», dijo firmemente. «Ya estuve aquí demasiado tiempo. Se va a enfermar». «¿Y tú?», pregunté. «¿A dónde vas?». «Voy a buscar un lugar». Tocó el abrigo con reverencia. «Gracias a esto, tengo una mejor oportunidad ahora. Hay una fonda a unas cuadras de aquí que se queda abierta toda la noche. Puedo quedarme allí hasta que amanezca».
Me quité mi bufanda, lo único cálido que aún tenía, y se la extendí. Lleva esto también, por favor. Sofía. Insisto. Él tomó la bufanda, sus ojos brillando con emoción no derramada. No sé cómo agradecerle. No tienes que hacerlo. Intenté sonreír, aunque mi rostro estaba demasiado entumecido para saber si lo logré. Solo, cuídate, ¿está bien? Y cuando las cosas mejoren, y mejorarán, recuerda este momento. Recuerda pasarlo adelante. Mateo asintió, envolviendo la bufanda en su cuello. Siempre voy a recordarla, Sofía. A la mujer que le dio su abrigo a un extraño en la noche más fría del año, incluso cuando ella estaba pasando por la peor noche de su vida. Dio unos pasos para alejarse. Luego se detuvo y se volteó. «Sofía, ese hombre es un idiota. Espero que usted se dé cuenta. Usted es extraordinaria». Antes de que pudiera responder, me hizo un gesto con la cabeza y se alejó en la nieve, su figura volviéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo en la oscuridad. Me quedé sola nuevamente, ahora sin abrigo, sin bufanda, temblando violentamente en el frío. Pero por primera vez en esa noche terrible, sentí algo además de dolor. Sentí propósito. Por unos minutos, yo había marcado una diferencia en la vida de alguien. Yo había importado. La caminata de vuelta a casa fue una tortura. Sin el abrigo, el frío penetró a través de mi blusa fina en segundos. Cada paso era una lucha contra el viento cortante que parecía determinado a tumbarme. Mis zapatos empapados resbalaban en la nieve, haciendo cada movimiento peligroso. A los 62 años, una caída podría significar huesos rotos, meses de recuperación. Pero seguí adelante, poniendo un pie delante del otro, enfocándome solo en el siguiente paso. No pensaba en Ricardo, no pensaba en el apartamento vacío esperándome, no pensaba en cómo mi vida se había desmoronado en cuestión de horas. Pensaba solo en llegar a casa, en calor, en sobrevivir a esa noche. Cuando finalmente abrí la puerta principal, la diferencia de temperatura fue tan chocante que casi me caigo. La casa estaba cálida. Las luces de Navidad aún parpadeaban alegremente en la sala y el olor a pavo todavía flotaba en el aire. Parecía una casa donde vivían personas felices. Era una mentira cruel. Fui directo al baño, quitándome la ropa mojada con dedos entumecidos que apenas obedecían mis comandos. Entré en la regadera y dejé que el agua caliente descongelara mi cuerpo lentamente. El dolor cuando la sensibilidad volvió a mis dedos y pies fue intenso, pero bienvenido. Significaba que no había sufrido congelación seria. Me quedé en la regadera hasta que el agua comenzó a enfriarse. Luego me envolví en la bata más suave que tenía y fui a la cocina. La cena aún estaba allí, intacta. El pavo en la charola, los romeritos en su tazón festivo, la ensalada marchita que había preparado horas atrás, cuando aún creía que tendría una Navidad normal. Miré aquella comida por un largo momento. Representaba horas de trabajo, décadas de tradición, y todo para nada. Ricardo estaba en algún lugar con su Jimena de 29 años, probablemente comiendo algo chic en un restaurante caro, probándome que él todavía era joven y deseable. Tomé una cuchara y comí romeritos directamente del tazón, de pie en la cocina vacía. No sabía a nada. Podría haber sido aserrín y no habría notado la diferencia. Terminé tirando todo. Cada fuente, cada plato cuidadosamente preparado, todo fue a la basura. Luego desmonté la mesa, guardé el mantel de mi abuela, apagué las velas. Quité todas las decoraciones de Navidad de la sala y las arrojé de vuelta a las cajas sin ningún cuidado. Quería borrar todo rastro de esa Navidad que nunca sucedió. Eran casi medianoche cuando finalmente me arrastré a la cama. La cama que compartí con Ricardo por 40 años. Su lado todavía tenía la marca de donde había dormido la noche anterior. Su almohada todavía tenía su olor. Abracé esa almohada y finalmente, dejé caer las lágrimas. Lloré por todo lo que había perdido.
No solo a Ricardo, sino la vida que construimos, el futuro que planeamos, la persona que yo creía que era. Lloré por la mujer de 62 años que yo era, descartada como un mueble viejo que ya no servía en la decoración. Lloré por la soledad que se extendía ante mí, interminable y aterradora, y en algún punto en medio de ese llanto me quedé dormida exhausta. Los días siguientes pasaron en una neblina. En el día de Navidad ignoré las llamadas de mis hijos. No podía fingir que todo estaba bien, pero tampoco estaba lista para contar la verdad. Entonces simplemente no contesté, enviando mensajes diciendo que tenía una gripe fuerte y no quería contagiársela a mis nietos. Pasé el día entero en pijama, viendo programas de televisión sin realmente ver nada. La casa se sentía extraña sin Ricardo, demasiado silenciosa, demasiado vacía. Cada habitación guardaba recuerdos que ahora parecían contaminados por la traición. El día 26 me obligué a comer algo además de tostadas. Hice un huevo revuelto que apenas pude tragar. Tomé una ducha. Me cambié de pijama. Pequeñas victorias que parecían monumentales. El día 27 finalmente contesté cuando mi hija Paulina llamó por 10ª vez. «Mamá», estaba preocupada. «¿Cómo estás? ¿Todavía con gripe?» Abrí la boca para mentir, para decir que sí, que me estaba sintiendo mejor. Gracias por preguntar. Pero las palabras que salieron fueron diferentes. «Tu padre me dejó, Paulina». Silencio del otro lado de la línea. Luego, ¿qué? Y entonces todo salió. Conté sobre la víspera de Navidad, sobre Jimena, sobre los 40 años tirados a la basura. Paulina se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, solo haciendo pequeños sonidos de confirmación para mostrar que estaba escuchando. Cuando terminé, ella estaba llorando. «Mamá, lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Voy a tomar el primer vuelo para allá. No deberías estar sola». «No», dije firmemente. «Tienes a tu familia, a tus hijos. No quiero arruinar tu año nuevo también». «Pero, mamá...» «Estoy bien, Paulina, o voy a estarlo. Solo necesito tiempo». Hablamos un poco más. Me hizo prometer que llamaría todos los días, que comería bien, que no me quedaría solo acostada en la cama. Prometí, incluso sabiendo que probablemente rompería esas promesas. Luego llamé a mis hijos también. Javier se puso furioso, queriendo venir inmediatamente a confrontar a su padre. Andrés se quedó en silencio, procesando. Ambos ofrecieron venir a visitarme. Ambos recibieron la misma respuesta: «Quédense con sus familias, voy a estar bien». Pero la verdad era que no sabía si iba a estar bien. No tenía idea de cómo seguir adelante desde allí. Fue el 28 de diciembre, 3 días después de esa noche terrible, que mi vida cambió nuevamente. Yo estaba en la sala, tratando de encontrar energía para ducharme, cuando escuché un sonido extraño afuera. Parecía como motores de coche, muchos motores de coche, todos llegando al mismo tiempo. Fui hasta la ventana y espié por entre las cortinas. Mi tranquila calle de colonia residencial estaba siendo tomada por una flota de coches de lujo. Suburban negras, todas idénticas, todas carísimas. Eran por lo menos 8, tal vez 10 vehículos, alineándose perfectamente a lo largo de la acera. Mi primer pensamiento fue que debía ser algún error. Tal vez estaban buscando la casa de otra persona. Mi segundo pensamiento fue preocupación. ¿Le habría pasado algo a uno de mis hijos? ¿Serían policías viniendo a dar malas noticias? Entonces las puertas comenzaron a abrirse. Hombres de traje negro salieron de cada vehículo moviéndose con precisión militar. Pero no eran agresivos. Se quedaron parados a lo largo de la calle, como una guardia de honor. Y entonces, de uno de los coches del medio salió Mateo. Pero no era el Mateo que yo había conocido. Aquel Mateo estaba vistiendo jeans sucios y una camisa fina, temblando de frío. Este Mateo usaba un traje impecable que probablemente costaba más que mi coche. Su cabello estaba peinado, su barba recortada con perfección. Parecía haber salido de una revista de negocios.
Caminó directo hasta mi puerta y tocó el timbre. Me quedé paralizada. Mi cerebro se rehusaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Era realmente Mateo? ¿El joven sin techo a quien yo le había dado mi abrigo hacía 3 noches? ¿Qué estaba pasando? El timbre sonó nuevamente. Con manos temblorosas, fui hasta la puerta y la abrí un poco. «Sofía», dijo Mateo, y su sonrisa era cálida, genuina. «Qué alivio encontrarla aquí». «¿Mateo?» Mi voz salió débil, incrédula. «Yo no entiendo. ¿Qué es todo esto?» Señalé los coches, a los hombres de traje. «¿Puedo pasar?», preguntó gentilmente. «Tengo mucho que explicar». Abrí la puerta más, de repente dolorosamente consciente de que todavía estaba en pijama, sin maquillaje, con el cabello sin peinar. Pero Mateo no pareció notarlo o importarle. Entró, mirando alrededor de mi sala con interés genuino. Entonces, comencé cerrando la puerta detrás de él. ¿Vas a explicarme qué está pasando? ¿Por qué hay 10 Suburban en mi calle? ¿Quiénes son aquellas personas? Mateo respiró hondo. Mi nombre completo es Mateo Rangel Solís. Soy el CEO de Rangel Desarrollos. El nombre me era familiar. Rangel Desarrollos era una de las mayores empresas de construcción e inmobiliarias del país. Aparecían en las noticias frecuentemente, involucrados en grandes proyectos urbanos en Ciudad de México. Debí haberme quedado mirándolo con la boca abierta, porque Mateo sonrió gentilmente y dijo: «Tal vez debería sentarse». Me dejé caer en el sofá, aún tratando de procesar. Mateo Rangel Solís, CEO de una empresa multimillonaria. Ese mismo hombre estaba temblando de frío en la Alameda hacía 3 noches, vistiendo ropa gastada, sin tener dónde dormir. «No entiendo», conseguí decir finalmente. «Dijiste que estabas sin techo, que habías perdido todo». «Mentí», dijo simplemente, sentándose en el sillón frente a mí. «Bueno, no exactamente. La parte sobre que mis padres murieron era verdad, y las cosas realmente se vinieron abajo después de eso. Solo que no de la forma en que sugerí». Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Cuando mis padres murieron, heredé su empresa. Yo tenía 23 años, sin experiencia, pero intenté hacer que funcionara. Durante 2 años me dediqué completamente. Construí Rangel Desarrollos en algo 3 veces más grande de lo que mi padre jamás imaginó. Pero en el proceso me rodeé de las personas equivocadas, personas que veían solo mi dinero, mi posición. Tuve amigos que desaparecieron cuando ya no pude financiar sus estilos de vida caros. Tuve relaciones con mujeres que estaban más interesadas en mi cuenta bancaria que en mí». Su voz se volvió más baja, más triste. «Hace 6 meses, descubrí que mi prometida estaba teniendo un amorío con mi mejor amigo. O el hombre que yo creía que era mi mejor amigo. Planeaban casarse después de llevarme a firmar algunos documentos que transferirían gran parte de mis activos a ella. Sentí mi corazón oprimirse. La traición era un dolor que yo conocía demasiado bien. Cancelé todo, obviamente. Rompí el compromiso, corté relaciones con él. Pero eso me dejó en una especie de crisis existencial. Comencé a cuestionar todo y a todos a mi alrededor. ¿Realmente le importaba a alguien? ¿O era todo sobre el dinero? Se levantó y comenzó a caminar por la sala. Entonces decidí hacer una prueba. Decidí disfrazarme como alguien que no tenía nada y ver cómo me trataría la gente. Pasé los últimos 3 meses haciendo esto periódicamente, vistiéndome con ropa vieja, caminando por diferentes partes de la ciudad, observando cómo reacciona la gente a alguien que creen que no tiene nada que ofrecer. «¿Y qué descubriste?», pregunté, ya imaginando la respuesta. «Que la mayoría de la gente no te ve si no puedes hacer nada por ellos. Pasé por cientos de personas y la gran mayoría me ignoró por completo. Algunos fueron activamente crueles. Algunos arrojaron monedas como si yo fuera un mendigo, sin siquiera mirar mi rostro. Se detuvo y me miró directamente. «Pero usted fue diferente, Sofía. Usted estaba claramente pasando por el peor momento de su vida.
Cualquiera habría entendido si simplemente hubiera seguido adelante, enfocada en su propio dolor. Pero usted vio a alguien en necesidad e inmediatamente actuó para ayudar. Solo eran un abrigo y una bufanda, murmuré. No eran solo nada, dijo Mateo firmemente. Usted se quitó literalmente la ropa de encima para dársela a un extraño, sin hacer preguntas, sin juzgar, sin esperar nada a cambio. Usted se estaba congelando, pero se preocupó más por mi bienestar que por el suyo. Metió la mano en el bolsillo interior del saco y sacó mi abrigo marrón, limpio, planchado y luciendo nuevo. Lo mandé a restaurar, dijo, extendiéndomelo. Pero Sofía, no vine aquí solo para devolverle su abrigo. Vine a hacerle una propuesta. Tomé el abrigo, sintiendo el tejido familiar entre mis dedos. Estaba confundida, emocionada y completamente perdida sobre a dónde iba esta conversación. ¿Qué tipo de propuesta? Mateo volvió a sentarse, su postura volviéndose más formal, más profesional. Rangel Desarrollos tiene un brazo filantrópico, el Instituto Rangel. Donamos cerca de 80 millones de pesos al año a varias causas: construcción de viviendas populares, programas educativos, centros comunitarios. Actualmente, el instituto es administrado por personas con formación en administración y finanzas. Son competentes, pero desconectados. Miran hojas de cálculo e informes, pero nunca realmente han visto la realidad de las personas que estamos tratando de ayudar. Me miró con intensidad. Necesito a alguien que entienda lo que es realmente necesitar ayuda. Alguien que tenga compasión genuina. Alguien que vea personas, no números. Y en los últimos 3 meses de hacer este experimento, usted es la primera persona que demostró el tipo de carácter que busco. Mi corazón estaba acelerado. ¿Qué está proponiendo exactamente? Quiero que trabaje como directora de Relaciones Comunitarias del Instituto Rangel. Sería su responsabilidad garantizar que nuestros programas realmente satisfagan las necesidades de las comunidades. Usted visitaría proyectos, hablaría con beneficiarios, nos ayudaría a entender dónde podemos marcar una diferencia real. Citó un salario que me hizo parpadear con incredulidad. Era más de lo que Ricardo y yo ganábamos juntos en nuestros mejores años. Mateo, yo no tengo experiencia en esa área. Fui secretaria toda la vida. ¿Cómo puedo gestionar programas de millones de pesos? Usted aprendería. Y no estaría sola. Tenemos un equipo entero de profesionales que se encargan de los aspectos técnicos. Lo que necesitamos es a alguien con corazón, con empatía real. Eso no se enseña en ninguna universidad. Miré mis manos, las arrugas que marcaban cada año de mis 62 años. ¿Por qué yo, Mateo? Debió haber encontrado a otras personas buenas durante sus pruebas. Encontré personas que arrojaron monedas, personas que dijeron buena suerte y siguieron adelante. Una mujer me compró un sándwich. Fueron gestos amables, sí, pero nada que realmente les costara algo a ellas. Se inclinó nuevamente hacia adelante. Usted me dio algo que le costó a usted. Usted se estaba congelando, pero se preocupó más por mí. Eso no es solo bondad, Sofía. Eso es sacrificio. Y es exactamente el tipo de persona que quiero liderando nuestros esfuerzos filantrópicos. No sé, dudé. Es mucha responsabilidad. ¿Y si fracaso? Entonces, ajustaremos el curso e intentaremos de nuevo. Pero Sofía, ¿puedo decirle algo? Aquella noche, usted me dijo que su marido la dejó por alguien más joven, que la hizo sentir desechada, sin valor. Asentí, sintiendo el dolor familiar oprimir mi pecho. Ese hombre era un idiota ciego, dijo Mateo con convicción, porque mirándola ahora, veo a alguien con décadas de sabiduría, de compasión, de fuerza. Veo a alguien que elige ayudar incluso cuando está sufriendo. Eso es extraordinario, Sofía. Usted es extraordinaria. Lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Había pasado tanto tiempo desde que nadie me veía de esa forma. Había pasado tanto tiempo que yo no me veía de esa forma. No tiene que decidir ahora. Mateo continuó gentilmente. Piense en ello, pero Sofía,
Incluso si dice no, quiero que sepa que aquella noche cambió algo en mí. Usted me demostró que todavía existe bondad genuina en el mundo, que todavía hay personas que hacen lo correcto simplemente porque es lo correcto. Limpié las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo preguntar una cosa? Cualquier cosa. ¿Por qué seguía haciendo esa prueba? Ya había descubierto que la mayoría de la gente es egoísta. ¿Qué seguía buscando? Mateo se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Estaba buscando una razón para creer que valía la pena continuar, que valía la pena construir, donar, intentar hacer una diferencia. Después de la traición de mi prometida, yo estaba comenzando a pensar que la gente era fundamentalmente egoísta, que todo era transaccional. Me miró nuevamente. Pero usted probó que estaba equivocado. Y eso vale más para mí de lo que puede imaginar. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, dos personas heridas que se encontraron en el peor momento de sus vidas y de alguna forma se ayudaron una a la otra a comenzar a sanar. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar?, pregunté finalmente. El tiempo que necesite, pero Sofía sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y la puso en la mesa de centro. Espero sinceramente que diga sí. Creo que podríamos hacer un trabajo increíble juntos. Se levantó para irse. Hice lo mismo, acompañándolo hasta la puerta. En la puerta se detuvo y se volteó. Ese abrigo me salvó esa noche, no físicamente. Tengo choferes y guardias de seguridad que me habrían buscado si llamaba, pero usted me salvó de una forma diferente. Me salvó de perder la fe en la gente. Gracias por eso, Sofía. Y por favor, piense en mi propuesta. El mundo necesita a más personas como usted, en posiciones donde pueden hacer una diferencia. Después de que él salió y las Suburban desaparecieron por la calle, me quedé parada en la puerta por mucho tiempo, sosteniendo la tarjeta de presentación y mi abrigo restaurado. Mi vida había sido destruida hacía solo 3 días. Me sentía vieja, desechada, sin propósito. Y ahora, de repente, alguien me estaba diciendo que yo era extraordinaria, que yo tenía valor, que podría marcar una diferencia en el mundo. Era aterrador, era emocionante, era completamente inesperado. Pasé los 3 días siguientes en una montaña rusa emocional. Una hora estaba convencida de que debía aceptar la propuesta de Mateo. A la siguiente hora estaba segura de que sería un desastre completo. A los 62 años, sin experiencia, ¿qué sabía yo sobre gestionar programas filantrópicos de millones de pesos? Pero entonces pensaba en cómo me sentí aquella noche en la Alameda. Cómo, por unos minutos, yo había olvidado completamente mi propio dolor para ayudar a alguien. Cómo aquello me dio un propósito, aunque fuera temporal. Y pensaba en Mateo, un hombre que lo tenía todo pero se sentía vacío, buscando desesperadamente algo real en un mundo de falsedad. Los dos estábamos rotos de formas diferentes, pero aquel encuentro casual nos había dado algo que necesitábamos: esperanza. El tercer día estaba mirando por la ventana de la cocina, observando la nieve que finalmente había parado de caer, cuando mi teléfono sonó. Era Ricardo. Mi primer instinto fue ignorar, pero algo me hizo contestar. Sofía. Su voz sonó cansada. ¿Podemos hablar? ¿Sobre qué, Ricardo? Creo que ya dijiste todo en la víspera de Navidad. Por favor. Solo... por favor. Suspiré. Está bien, pero no aquí. No te quiero en mi casa. Acordamos encontrarnos en una cafetería en el centro, neutral y pública. Cuando llegué allí 1 hora después, él ya estaba esperando con 2 tazas de café en la mesa. Ricardo se veía fatal. Tenía ojeras profundas, su barba no estaba hecha y su ropa estaba arrugada. No era el hombre confiado que había salido de casa 4 días atrás. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No estaba seguro de si vendrías. Casi no venía, respondí honestamente. ¿Qué quieres, Ricardo? Revolvió su café, evitando mi mirada. Cometí un error terrible. Algo en mí se endureció. ¿En serio? ¿Cuándo exactamente te diste cuenta de eso?
¿Cuando Jimena comenzó a pedir cosas demasiado caras? ¿Cuando te diste cuenta de que una chica de 29 años no tiene nada en común con un hombre de 65? No fue así, murmuró. Entonces, ¿cómo fue? Finalmente me miró y vi vergüenza en sus ojos. Ella terminó conmigo, 2 días después de Navidad. Dijo que yo era viejo y aburrido para ella, que creía que yo sería más divertido, pero yo solo me quejaba de la espalda y quería ir a la cama temprano. Debería haber sentido satisfacción, pero todo lo que sentí fue una tristeza profunda. Y ahora quieres volver, concluí. Ahora que tu fantasía de juventud explotó en tu cara, quieres volver con la esposa confiable y predecible. No es así. Es exactamente así, Ricardo. Mi voz estaba calma, pero firme. Me desechaste como una prenda vieja que ya no servía, y ahora que descubriste que la ropa nueva no era tan cómoda como pensabas, quieres volver a la vieja. Sofía, 40 años no pueden ser tirados a la basura así. Tú los tiraste, dije secamente. Tú tomaste esa decisión. En la víspera de Navidad, nada menos. Destruiste nuestra vida juntos porque querías sentirte joven. Tomé mi café y bebí un sorbo, notando que Ricardo había recordado cómo me gusta, con leche y un poco de azúcar. 40 años de hábito. ¿Sabes lo que me di cuenta en estos últimos días? Continué. Me di cuenta de que tienes razón en una cosa. Yo estaba atrapada en una rutina, en una vida que ya no me desafiaba. Pero no porque fuera vieja o aburrida, porque había dejado de crecer. Me convertí solo en tu esposa, solo en la madre de nuestros hijos. Olvidé ser Sofía. Exactamente. Ricardo se animó, como si yo estuviera de acuerdo con él. Pero podemos cambiar eso, podemos... No, interrumpí. No entendiste. No quiero volver a lo que éramos. Ya no quiero esa vida. Su expresión cambió a confusión. ¿Qué quieres decir? Pensé en la tarjeta de Mateo en mi bolso, en la propuesta que parecía simultáneamente imposible y perfecta, en la oportunidad de ser algo más que solo la esposa desechada de alguien. Recibí una oferta de trabajo, dije. Un cargo importante, con mucha responsabilidad, algo que nunca imaginé hacer. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué tipo de trabajo? Eso no importa. Lo que importa es que alguien vio valor en mí. Alguien cree que puedo hacer una diferencia en el mundo. No como tu esposa o como madre de nuestros hijos. Como Sofía. Como yo misma. Sofía, sé realista. Tienes 62 años. ¿Quién le daría un cargo importante a una mujer vieja? Completé. ¿Es eso lo que ibas a decir? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y la persona que me ofreció ese trabajo, Ricardo? Ella me ve. Ve quién soy realmente, no cuántos años tengo. Valora mi compasión, mi experiencia de vida, mi carácter. Me levanté tomando mi bolso. Debería agradecerte, de hecho. Si no me hubieras dejado, nunca habría conocido a esa persona. Nunca habría tenido esta oportunidad. Nunca me habría dado cuenta de que todavía hay tanto que puedo hacer. Tanto que puedo ser. Sofía, espera. No, dije firmemente. Tú tomaste tu decisión en la víspera de Navidad. Ahora yo estoy tomando la mía. No te quiero de vuelta, Ricardo. No quiero esa vida de vuelta. Quiero algo nuevo, algo mío. Y por primera vez en décadas voy a perseguir lo que yo quiero, no lo que los otros esperan de mí. Salí de la cafetería sin mirar hacia atrás. Mis manos temblaban, mi corazón latía acelerado, pero me sentía poderosa. Por primera vez desde que Ricardo se había ido, me sentí en control de mi propia vida. Entré en el coche y tomé la tarjeta de Mateo. Marqué el número antes de que pudiera cambiar de idea. Contestó al segundo timbrazo. ¿Sofía? Sí, dije, mi voz sorprendentemente firme. Mi respuesta es sí. Acepto el cargo. Podía escuchar la sonrisa en su voz. Estoy muy feliz. ¿Cuándo puedes empezar? ¿Mañana? Me sorprendí diciendo. No tiene sentido esperar, ¿verdad? Mañana es perfecto. Haré que mi asistente te envíe todos los detalles. ¿Sofía?
¿sí? Gracias por darme esta oportunidad, por creer que podemos hacer algo especial juntos. Gracias a ti, respondí, por recordarme que todavía tengo valor, que todavía puedo sorprender. Después de colgar, me quedé sentada en el coche por un largo momento, dejando que la realidad de lo que acababa de hacer me golpeara. Tenía un trabajo nuevo, un trabajo importante, desafiante, aterrador. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí viva. Mi primer día en Rangel Desarrollos fue una mezcla de terror absoluto y excitación pura. La sede de la empresa ocupaba 15 pisos de un edificio de cristal en el centro financiero de la Ciudad de México. El Instituto Rangel quedaba en los 3 últimos pisos, con vistas deslumbrantes de la ciudad. La asistente de Mateo, una mujer eficiente llamada Patricia, me recibió en el lobby. Señora Sofía, sea bienvenida, el señor. Mateo está en una reunión, pero me pidió que le mostrara todo. Pasé las primeras horas recibiendo un recorrido completo. Conocí al equipo del instituto. 10 personas dedicadas que gestionaban todo, desde la aprobación de proyectos hasta el monitoreo de resultados. Todos fueron educados, pero pude percibir el escepticismo en sus ojos. ¿Quién era esta mujer de 62 años, sin ninguna experiencia relevante, que de repente estaba siendo colocada en una posición de liderazgo? Mateo apareció a la hora del almuerzo y sugirió que comiéramos en su oficina mientras él me explicaba su visión para el instituto. El problema con la filantropía tradicional, dijo mientras comíamos ensaladas que su asistente había pedido, es que es muy distante. Personas en oficinas bonitas decidiendo lo que las comunidades necesitan sin nunca realmente hablar con esas comunidades. Quiero cambiar eso. Quiero que vaya al campo, visite los proyectos que financiamos, hable con las personas que supuestamente estamos ayudando. Entienda lo que está funcionando y lo que no lo está. ¿Y si descubro que mucha cosa no está funcionando? Pregunté. Entonces lo arreglamos. Ese es el punto, Sofía. No estoy buscando a alguien para mantener el status quo. Estoy buscando a alguien para desafiar, cuestionar y mejorar todo lo que hacemos. Pasamos la tarde siguiente revisando los proyectos actuales del instituto. Había tantos: escuelas en comunidades necesitadas, programas de capacitación profesional, centros comunitarios, proyectos de vivienda. Cada uno representaba millones de pesos invertidos, vidas potencialmente transformadas. Pero mientras leía los informes, noté algo. Eran todos muy estériles. Llenos de números y estadísticas, pero sin historias reales de personas reales. Sin rostros, sin nombres, sin la humanidad detrás de los datos. Mateo, dije, señalando un informe particularmente seco sobre un programa de capacitación. Aquí dice que capacitamos a 500 individuos en habilidades profesionales básicas. Pero ¿quiénes son esos individuos? ¿Consiguieron empleos después? ¿Sus vidas realmente mejoraron? Él miró el informe y luego a mí, una sonrisa lenta formándose en su rostro. Esa es exactamente la pregunta correcta que hay que hacer. Y honestamente, no lo sé. Nunca visitamos el lugar. Entonces vamos a visitarlo, dije con una confianza que no sabía que tenía. Mañana. Vamos a ver ese programa con nuestros propios ojos. Y eso fue lo que hicimos. Al día siguiente, Mateo y yo, acompañados solo por su chofer, fuimos a visitar el Centro de Capacitación Profesional San Juan, ubicado en una de las áreas más humildes de la ciudad. Lo que encontramos fue revelador. El centro en sí era bien intencionado, una instalación limpia y organizada con salones de clase y equipo. Pero hablando con los instructores y alumnos, descubrimos problemas que ningún informe había mencionado. Los cursos son buenos, dijo María, una mujer de 35 años que estaba tomando un curso de costura. Pero la mayoría de nosotros no consigue empleo después. Las empresas quieren experiencia y no tenemos cómo conseguir experiencia sin un primer empleo. Es un círculo vicioso. Otro problema. El centro cerraba a las 5 de la tarde, exactamente cuando muchas personas que necesitaban los cursos estaban saliendo de sus empleos de baja remuneración. Me encantaría tomar el curso de informática, explicó un joven llamado Rafael.
pero trabajo en 2 lugares para mantener a mi familia. ¿Cuándo podría venir? Mateo y yo pasamos 3 horas allí, solo hablando con personas, escuchando sus historias, entendiendo sus realidades. Y cuando salimos, teníamos una lista enorme de cosas que necesitaban cambiar. De regreso, Mateo estaba pensativo. Invertimos 2 millones de pesos en ese centro. Y está ayudando a algunas personas, sí. Pero podría estar ayudando mucho más si realmente hubiéramos entendido las necesidades de la comunidad. Entonces, vamos a cambiar eso, dije. Vamos a expandir el horario de funcionamiento. Vamos a crear alianzas con empresas para garantizar que los egresados tengan oportunidades reales de empleo. Vamos a hacerlo significativo. Él me miró con admiración. Usted lleva aquí 3 días y ya está revolucionando cómo hacemos las cosas. Solo estoy haciendo preguntas, respondí, y escuchando las respuestas. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Visitamos proyecto tras proyecto, cada uno revelando brechas entre la intención y el impacto real. Y en cada lugar hicimos cambios. En el programa de vivienda, descubrimos que las casas eran construidas sin considerar las necesidades reales de las familias. Muchas tenían solo un dormitorio, inadecuado para familias más grandes. Cambiamos el diseño. En el programa de salud comunitaria, nos dimos cuenta de que las clínicas funcionaban en horarios que no atendían a los trabajadores. Extendimos los horarios y añadimos atención los fines de semana. En un programa de alimentación escolar, descubrimos que muchos niños llegaban con hambre porque no tenían desayuno en casa. Añadimos una comida matutina. Cada cambio parecía pequeño aisladamente, pero juntas estaban transformando la forma en que operaba el Instituto Rangel. Y yo estaba prosperando de una forma que nunca imaginé ser posible. Por primera vez en décadas me despertaba emocionada por ir a trabajar. Mis días estaban llenos de propósito, de desafíos, de la sensación de estar marcando una diferencia real en el mundo. Ricardo intentó llamarme varias veces en las primeras semanas. Ignoré la mayoría de las llamadas. Cuando finalmente contesté, le dije claramente que no había nada que discutir. Él había tomado su decisión. Yo había tomado la mía. Nuestra historia estaba terminada. Intentó argumentar, decir que todavía me amaba, que podíamos recomenzar. Pero sus palabras sonaban vacías. ¿Cómo puedes amar a alguien que desechaste tan fácilmente? ¿Cómo puedes confiar en alguien que destruyó 40 años en una noche? Ricardo, dije finalmente, me liberaste. ¿No te das cuenta? Si no me hubieras dejado, yo nunca habría descubierto de lo que soy capaz. Nunca habría encontrado este propósito. Así que gracias, sinceramente. Pero no vamos a volver. Nunca. Mis hijos estaban teniendo reacciones mixtas a mi nueva vida. Paulina estaba orgullosa, alentadora. Javier estaba preocupado de que yo estuviera haciendo cambios demasiado grandes muy rápido. Andrés estaba confundido con todo. «Mamá», me dijo Paulina durante una videollamada, «te ves joven, feliz. No te veo así desde hace años». Ella tenía razón. Cuando me miraba en el espejo ahora, veía a alguien diferente. Todavía tenía 62 años, todavía tenía arrugas y canas, pero mis ojos brillaban, mi postura era más erguida. Había una energía en mí que no existía antes. 3 meses después de comenzar en el Instituto Rangel, Mateo me llamó a su oficina para una reunión. Cuando entré, encontré no solo a él, sino también a 3 miembros del Consejo de Rangel Desarrollos. Mi estómago se apretó. ¿Habría hecho algo malo? ¿Habrían mis cambios radicales disgustado a alguien importante? «Sofía», Mateo comenzó, una sonrisa misteriosa en su rostro. «Me gustaría presentarle formalmente a algunos miembros de nuestro consejo». Pidieron conocerla. Una mujer elegante de unos 50 años se levantó y me extendió la mano. Doctora Beatriz de la Garza, consejera y especialista en desarrollo social. He seguido su trabajo en el instituto con mucho interés. ¿Interés bueno o malo? No pude evitar preguntar. Ella se rió. Muy bueno.
Lo que usted ha hecho en 3 meses es notable. La tasa de efectividad de nuestros programas aumentó en un 40%. La retroalimentación de las comunidades es la mejor que hemos tenido. Y lo más importante, realmente estamos cambiando vidas de forma medible. Los otros consejeros estuvieron de acuerdo, citando estadísticas y resultados que honestamente me sorprendieron. Yo sabía que estaba haciendo un buen trabajo, pero no me había dado cuenta del impacto total. El consejo está tan impresionado, Mateo continuó, que nos gustaría proponer algo. Queremos expandir significativamente el Instituto Rangel, duplicar nuestro presupuesto anual a 160 millones de pesos. Y queremos que usted lidere esa expansión como directora ejecutiva. Directora ejecutiva del instituto entero. No solo relaciones comunitarias, sino todo. Pero Mateo, comencé. Seguirá siendo mi proyecto, dijo él. Pero usted ha demostrado una visión y una capacidad de ejecución que superan con creces lo que yo podría hacer solo. Sofía, usted ha transformado no solo el instituto, sino la forma en que toda la empresa piensa sobre responsabilidad social. Miré a aquellas personas exitosas, poderosas, ofreciéndome una responsabilidad enorme. 6 meses atrás, yo era solo la esposa desechada de Ricardo. Ahora me estaban ofreciendo el liderazgo de uno de los mayores institutos filantrópicos del país. Necesito un momento, dije levantándome. Con permiso. Fui al baño y me apoyé en la tarja, mirando mi reflejo. Manos temblorosas, corazón acelerado. ¿Era miedo? ¿Era excitación? ¿Ambos? Pensé en la Sofía de 6 meses atrás, sentada en aquella banca helada, sintiendo que su vida había terminado. Si pudiera hablar con ella ahora, ¿qué le diría? Le diría que el final de algo puede ser el comienzo de algo aún mejor. Que 62 años no es el final, es solo otro capítulo. Que eres capaz de mucho más de lo que jamás imaginaste. Volví a la sala de reuniones y encontré a todos esperando ansiosamente. Sí, dije simplemente. Acepto. La sala estalló en sonrisas y apretones de manos. Mateo me abrazó rápidamente, susurrando, sabía que diría que sí. Es demasiado valiente para rechazar un desafío. Las semanas siguientes fueron intensas. Asumí formalmente como directora ejecutiva, lo que significaba no solo gestionar programas existentes, sino desarrollar nuevos. Contratamos más personal, incluyendo jóvenes de comunidades que habíamos ayudado. Personas que entendían por experiencia propia lo que las comunidades necesitaban. Creamos un programa piloto revolucionario. En lugar de simplemente financiar proyectos, crearíamos un fondo de microcrédito para pequeños emprendedores en comunidades necesitadas. Con orientación y apoyo, no solo caridad. Se trata de dignidad, expliqué en una presentación al consejo. No queremos que la gente dependa de nuestras donaciones para siempre. Queremos darles las herramientas para que construyan sus propias vidas. El programa fue un éxito rotundo. En el primer año, financiamos 200 pequeños negocios. La tasa de éxito fue del 85%, muy por encima del promedio nacional. Y cada historia era inspiradora. La costurera que abrió su propio taller, el panadero que logró comprar equipo profesional, la maestra que creó una escuela de refuerzo escolar. Cada éxito me alimentaba, me daba energía para hacer más. Fue durante el lanzamiento de nuestra 5ª unidad del centro comunitario que sucedió algo inesperado. Yo estaba dando un discurso para la comunidad reunida, hablando sobre el poder de las segundas oportunidades, cuando noté una figura familiar en el fondo de la multitud. Ricardo. Mi corazón dio un brinco, pero seguí hablando. No iba a dejar que su presencia me desestabilizara. Ya no. Después del evento, mientras hablaba con miembros de la comunidad, él se acercó. Parecía más pequeño de alguna forma, más viejo, más cansado. Sofía, dijo cuando estuvimos finalmente solos. Estuviste increíble allá arriba. Gracias, respondí formalmente. ¿Qué estás haciendo aquí, Ricardo? Necesitaba verlo por mí mismo. Oí hablar de tu trabajo, leí sobre ti en los periódicos.
No podía creer que eras la misma Sofía que yo conocía. No lo soy, dije simplemente. Esa Sofía murió en la víspera de Navidad. Esta es alguien nueva. Él miró al suelo. Fui un idiota, el idiota más grande del mundo. Tiré a la basura la mejor cosa que jamás tuve por una fantasía vacía. Sí, lo fuiste, concordé sin emoción. Pero ¿sabes una cosa? Te lo agradezco ahora. Si no me hubieras dejado, yo nunca habría encontrado esto. Señalé el centro a nuestro alrededor, la gente sonriendo, los niños jugando en el parque nuevo. Nunca habría descubierto que tenía esto dentro de mí. Sofía, ¿no hay ninguna posibilidad? No, interrumpí firmemente. No la hay. Tú tomaste tu decisión, Ricardo, y gracias a esa decisión tomé la mía. Soy feliz ahora. Tal vez más feliz de lo que jamás fui. Y no voy a renunciar a esto por alguien que me desechó tan fácilmente. Vi dolor en sus ojos, y una parte de mí sintió pena. Pero era una parte pequeña, distante. Espero que encuentres lo que estás buscando, dije gentilmente. Pero no será conmigo. Esa puerta está cerrada, Ricardo, permanentemente. Él asintió lentamente, entendiendo finalmente que no había camino de vuelta. Mereces toda la felicidad, Sofía. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta de lo especial que eres. Yo también, respondí. Pero al menos me di cuenta eventualmente. Eso es lo que importa. Mateo apareció a mi lado tan pronto como Ricardo se fue. ¿Todo bien?, preguntó bajito. Más que bien, respondí con una sonrisa. Ese era mi pasado. Esto de aquí, señalé todo a nuestro alrededor. Es mi presente y mi futuro. Un año después de aquella víspera de Navidad fatídica, yo estaba de pie en otro evento, muy diferente. Era el lanzamiento oficial de la iniciativa de microcrédito Rangel, ahora un programa nacional que había ayudado a más de 1000 pequeños emprendedores a realizar sus sueños. El evento se estaba realizando en el salón principal de Rangel Desarrollos, con cientos de invitados, desde empresarios importantes hasta beneficiarios de nuestros programas, de comunidades que transformamos. Yo estaba en el escenario, a punto de dar el discurso de apertura, cuando miré a la platea y vi rostros que representaban mi jornada. Mis 3 hijos estaban en la primera fila, todos sonriendo orgullosamente. María, la costurera que conocí en el primer centro que visité, ahora dueña de su propia pequeña fábrica, estaba allí. Rafael, el joven que quería tomar curso de informática pero no tenía tiempo, ahora era programador junior en una startup. Decenas de otras personas cuyas vidas habían sido tocadas por nuestro trabajo, y Mateo estaba a mi lado en el escenario, no como mi jefe, sino como mi socio en esta misión. Comencé a hablar y las palabras fluyeron naturalmente. Hablé sobre segundas oportunidades, sobre cómo los finales pueden ser comienzos disfrazados, sobre nunca ser demasiado tarde para descubrir tu propósito. Hace exactamente un año, dije. Yo estaba sentada en una banca helada, convencida de que mi vida había terminado. Tenía 62 años, acababa de ser dejada por el hombre con quien pasé 40 años y no veía futuro alguno ante mí. Pero aquella noche hice una elección simple. Vi a alguien en necesidad y decidí ayudar, incluso cuando yo misma estaba sufriendo. Y esa elección simple lo cambió todo. Miré a Mateo, que sonreía alentadoramente. Aprendí que la bondad no es debilidad, que la compasión es fuerza, que nunca somos demasiado viejos para recomenzar, para crecer, para convertirnos en algo nuevo. Y aprendí que a veces las peores cosas que nos suceden son solo el universo empujándonos en la dirección que deberíamos haber estado yendo todo el tiempo. La platea aplaudió, pero continué. Este instituto, este trabajo que hacemos, no es sobre caridad, es sobre dignidad. Es sobre ver potencial donde otros ven problemas. Es sobre dar a la gente no lo que creemos que necesitan, sino las herramientas para que construyan lo que ellas saben que necesitan. Porque he estado allí. Estuve en el lugar donde te sientes desechada, sin valor, olvidada, y sé que todo lo que necesitamos a veces es que alguien vea nuestro valor
cuando nosotros mismos no podemos verlo. Cuando terminé, hubo una ovación de pie. Lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría, de realización, de gratitud. Después del evento, durante la recepción, una mujer joven se acercó. Tenía unos 30 años, elegantemente vestida, y había algo familiar en su rostro. Señora. Sofía, comenzó nerviosamente. Mi nombre es Jimena. Mi cuerpo entero se tensó. Jimena, la mesera de 29 años que Ricardo había elegido en lugar de mí. Sé quién eres, dije calmadamente. Yo necesitaba venir, necesitaba pedir disculpas. Ella miró al suelo. Lo que hice fue terrible. Yo sabía que él era casado, pero me convencí de que eso no importaba, que el amor lo justificaba todo. Respiró hondo. Pero no lo justifica. Y después de que terminé con él, me di cuenta de cuánto había lastimado no solo a él, sino a usted. Una mujer que nunca me hizo nada malo. La miré. Esa mujer que había sido parte de la peor noche de mi vida. Y me di cuenta de que no sentía rabia, no sentía resentimiento. Sentía nada. Ella era irrelevante para quien yo me había convertido. Estás perdonada, dije simplemente. Jimena parpadeó sorprendida. ¿Así? ¿Sin más? Así, porque guardar rabia solo me lastimaría. Y porque, honestamente, me hiciste un favor. Si Ricardo no me hubiera dejado, yo nunca habría encontrado esto. Señalé la sala llena de gente, el trabajo que habíamos construido. Así que gracias, de hecho. Parecía confundida, pero también aliviada. Usted es una persona mejor de lo que yo jamás podría ser. No, corregí gentilmente. Yo solo tuve que aprender algunas lecciones difíciles sobre valor propio y propósito. Tú todavía eres joven. Todavía tienes tiempo de aprender las tuyas. Después de que ella se fue, Mateo se acercó. ¿Esa era Jimena?, preguntó. ¿Lo fue? ¿Y estás bien? Sonreí. Estoy más que bien. Estoy agradecida. Sin ella, sin Ricardo dejándome, yo nunca te habría conocido. Nunca habría descubierto esta versión de mí. Mateo se quedó en silencio por un momento. Sofía, hay algo que he querido preguntarte desde hace meses. ¿Qué? ¿Cenarías conmigo? No como colegas, no como socios de trabajo. Como algo más. Mi corazón se aceleró. A lo largo de los meses, había sentido una conexión creciendo entre nosotros. No era solo profesional, era personal, profunda, real. Mateo, tienes 32 años, yo tengo 63, la gente va a hablar. Que hablen, dijo con intensidad. Sofía, usted me salvó aquella noche en la Alameda. No físicamente, sino espiritualmente. Me demostró que todavía existe bondad genuina en el mundo. Y en los meses desde entonces, observándola trabajar, ver su corazón, su pasión, su sabiduría, me enamoré. No de su edad, no a pesar de su edad, de usted, de quien usted es. Lágrimas llenaron mis ojos nuevamente. Sí, susurré. Sí, cenaría contigo. Él sonrió, esa sonrisa cálida que yo había aprendido a adorar. ¿Qué tal si empezamos mañana por la noche? Mañana por la noche sería perfecto. Mientras el evento continuaba a nuestro alrededor, nos quedamos allí por un momento. Dos personas rotas que se encontraron en la peor noche de sus vidas y se ayudaron a sanar, a crecer, a convertirse en algo nuevo. 2 años después, yo estaría de pie en un jardín bellamente decorado, vistiendo un simple vestido blanco, a punto de casarme con Mateo. Mis hijos estarían allí, todavía procesándolo, pero eventualmente apoyando. Cientos de personas cuyas vidas tocamos estarían allí. Y en el lugar de honor habría una foto enmarcada de mi viejo abrigo marrón, el catalizador de todo. Pero aquella noche, mientras Mateo y yo nos mirábamos en medio de la celebración de todo lo que habíamos construido juntos, yo sabía solo una cosa con certeza. A veces necesitas perderlo todo para descubrir lo que realmente importa. Necesitas ser rota para ser rehecha, más fuerte. Necesitas llegar al fondo para aprender a volar.
Yo tenía 62 años cuando mi vida terminó. Y 62 años cuando realmente comenzó. La víspera de Navidad que destruyó mi matrimonio fue la misma noche que me dio mi propósito. El abrigo que le di a un extraño me devolvió un futuro que nunca me atreví a soñar. Y aprendí que nunca, nunca es demasiado tarde para convertirte en quien naciste para ser. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allí.